Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Tal, mis amados, un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo estudiando esta hermosa palabra de Dios, y en esta ocasión el número 9 de la serie de la Encarnación, en un tema que he titulado Jesús como profeta en su encarnación, el número 9 de esta serie. Hemos visto, y es en lo que más quiero insistir, en la divinidad y en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Fue perfecto hombre y fue perfecto Dios. Vimos cómo los evangelios lo presentan: Mateo como rey, Marcos como siervo sufriente, Lucas como hombre perfecto, y Juan lo presenta como Dios. Lo vimos también Jesucristo como el sacerdote, el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes se presentaban delante de Dios con el sacrificio del Cordero por los pecados de ignorancia del pueblo y por los suyos propios, porque el mismo sacerdote estaba rodeado de debilidad. Pero nuestro Señor Jesucristo representa con sangre, con la suya propia, el sumo sacerdote con sangre ajena, la de un cordero inocente. El sumo sacerdote era por sus pecados y los del pueblo, y Jesucristo con su propia sangre y por los pecados nuestros, no por los de Él, porque Él no cometió ningún pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, santos de Dios por la santificación obrada por nuestro Señor en la cruz del Calvario y por la regeneración en el Espíritu Santo, en una obra de santificación y de salvación tan grande. No podemos perseverar en el pecado. Dice la Escritura, lo dice el Espíritu Santo, y lo dice a nuestro interior, en la experiencia personal. El pecado ya empieza a dolernos, anteriormente no nos dolía. La vida de nuestro Señor Jesucristo ha quedado autenticada como profeta del Dios Altísimo, y tanto que vemos el cumplimiento de muchas predicciones dadas por Él delante de nuestros ojos hoy día. Recordemos que los 3 ministerios del Antiguo Testamento fueron los de sacerdotes, reyes y profetas, y en Jesús vemos los 3 que se instalaban. Estos 3 ministerios entraban en ejercicio mediante el ungimiento, como dice el Salmo 45, citado por
Hebreos 1, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El ungido, nuestro Dios, el gran profeta. La palabra profeta del hebreo navi significa anunciar, proclamar. La función del profeta es la proclamación, en esencia, la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido sobre asuntos políticos, sociales, económicos, religiosos, presentes, pasados o futuros, de donde concluimos que la profecía no es siempre predictiva. Todo para que quede claro, quede bien claro que la acción de Dios en la historia es una completa realidad. Dios se interesa, no como los epicúreos o como los estoicos, filósofos griegos, que decían unos que Dios era insensible y los otros decían que Dios era ausente. Insensible porque Dios no puede ser afectado por los sentimientos, y ausente porque decían que Dios, el grande, el sublime, no fue el creador de todas las cosas, sino unas emanaciones de Dios llamadas eones, que esos eones de ellos emanaron otros y de ellos otros, y los últimos llegaron a ser hostiles a Dios y estos vinieron a ser los creadores, y que el verdadero Dios estaba completamente ausente. Y por eso vimos también en el Evangelio de San Juan que es escrito más para los griegos, porque los anteriores ya estaban escritos, que Dios es un Dios presente y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando miraban los astros, el movimiento de las estrellas, la rigurosidad del día y la noche, pasar el uno, el otro, las estaciones, ellos concluían definitivamente, es la mente de Dios, es el logos de Dios. Y el evangelista San Juan viene a explicarles que el Dios no era ausente ni insensible, sino que el eterno Dios, el verbo de Dios, que era Dios y estaba con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, porque ellos decían que la carne era mala y que Jesús, como también lo vimos en su perfecta humanidad, no era verdaderamente humano, sino que realmente tenía lo que en realidad era una apariencia. Pero vimos y concluimos cómo está demostrado en las Sagradas Escrituras su perfecta deidad y su perfecta humanidad. Jesucristo es el que dirige la historia, todo está bajo control. Lo que esté pasando en el mundo en este momento, no te decepciones, no te desengañes. Dios tiene las riendas, el control y el cuidado. Es claro que el mundo se dirige a pasos agigantados al nuevo orden mundial, pero Dios no ha abandonado el planeta, máxime cuando envió a su Hijo al mundo para que muriera, para darnos salvación. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha trazado todo el devenir histórico y está todo escrito hacia dónde vamos. Indiscutiblemente que Jesucristo, como dice 2 Tesalonicenses 2, no vendrá, no regresará a la tierra si antes no viene el anticristo, el hijo de perdición. Entonces Dios ha venido delineándolo todo, y Dios lo que hace es suavizarnos las situaciones para que en medio de tus sufrimientos puedas soportar. No ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que junto con la prueba nos da la fortaleza y la salida para que podamos soportar, nos dice 1 Corintios 10:13. Un profeta es un maestro enviado por Dios para instruir al pueblo, al que va a conformar de acuerdo con su soberana voluntad. El profeta se encargaba en la antigüedad de denunciar el pecado. El ministerio de profeta del Antiguo Testamento y el del Nuevo son diferentes, tienen sus similitudes, pero el profeta era un gran ministro de Dios, un hombre valiente que denunciaba el pecado, y en él estaba, a su cargo estaba la enseñanza de la palabra de Dios, el cuidado y el celo por la palabra de Dios.
Y Dios instruía al pueblo, el profeta denunciaba el pecado y nosotros como siervos de Dios tenemos que denunciar el pecado y la maldad de lo que ha ocurrido con los organismos internacionales que han pasado a ser evidentemente unos organismos criminales al servicio del nuevo orden mundial para exterminio de la humanidad, disminución de la humanidad. En el profetismo, el profeta podía operar a través de éxtasis, que es un estado en que las funciones sensoriales e intelectuales quedan suspendidas. En tanto, el alma despreocupada del cuerpo contempla lo sobrenatural. Es una relación sobrenatural donde las funciones sensoriales e intelectuales quedan ahí como suspendidas, como apagadas, mientras hay esa contemplación de lo sobrenatural y esa comunión íntima y profunda con el Espíritu de Dios, como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Miremos. Dice la Sagrada Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla más que ella. Por la fe Enoc fue traspuesto, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todas estas palabras fueron reveladas a los profetas de una manera sobrenatural. Pudo haber sido también a través de visión, de alguna visión. Dios muestra lo sobrenatural al espíritu, o a los ojos corporales, o a los sentidos, o a la imaginación, o a la inteligencia, como en el libro de Ezequiel, cuando muestra la visión de los 4 seres vivientes, a la inteligencia, cuando se le da la profecía a Daniel de las 70 semanas de Daniel, se necesita una comprensión. Cuando muchas veces el profeta podía comprender o de pronto no comprender, como en el caso de Daniel, se le dio la visión y él decía en Daniel 12:4, dice: mas la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. Y él dijo: sí, pero yo no entendí. Y dijo: escribe y cierra el libro, porque estas cosas no son para ti, sino pues son para los tiempos finales. Hubo paganos que tuvieron revelaciones, como en el caso de Faraón, que tuvo aquellos sueños con las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas. El sueño de las espigas sí fue de José, un siervo de Dios. Hubo los sueños de Nabucodonosor, otro pagano recibiendo visiones de Dios. Y hubo falsos profetas, y tenemos que cuidarnos de ellos. En Isaías capítulo 8, Dios nos previene y nos dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ellos habían acudido a otro tipo de profetas para recibir las revelaciones, y Dios les hizo la advertencia a través del profeta: ¿cómo van a consultar a los muertos? Vamos a consultar a los muertos. Hay gente que le rinde culto a los muertos, adora a los muertos, adora a los ancestros. Hay que amar el recuerdo, pero no adorarlos, y no se venga con terminología que es una veneración. Esas son revelaciones que no están confirmadas por la palabra de Dios, de tal manera que no son aprobadas, no vienen de Dios. En Jeremías 23:13 nos dice: y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían
adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y me fueron todos ellos como Sodoma y como sus moradores como Gomorra. Entonces, y sigue, léelo por favor hasta el 27, te da claridad que había unos falsos profetas y hay muchos falsos profetas, y esto está certificado. Léete Deuteronomio capítulo 18, de pronto tenemos tiempo de mirarlo ahora un ratico. Dice: el profeta falso debe ser apedreado. ¿Cómo se certifica el profeta verdadero? Si lo que dijo se cumplió, es verdad, pero si el profeta te está dando continuamente profecías que no se están cumpliendo, pues el tal profeta no ha sido enviado por Dios. Tenemos la palabra profética más segura que la palabra, para que estemos atentos y cuidadosos con ella, a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a mirar entonces ahora la designación de Jesús como profeta. Fue anunciado por Dios a través de el gran Moisés. Nos dice en Deuteronomio, lo hemos mirado, profeta de 18:15, Deuteronomio: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de Jehová, de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Tienes la manera de certificarlo, y vemos que esta designación hecha por Moisés a nuestro Señor Jesucristo, que vendría el profeta designado por Dios y que a él teníamos que oír, está corroborada, que se refería a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hechos 22-23. Nos dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre nuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vemos que fue designado por nuestro Dios, como también lo fue designado como sacerdote, como lo vimos. Nadie toma para sí mismo esta designación, sino que es nombrado por Dios. Como dijo Dios a Josué, palabra que debe tener presente: si Dios no te ha enviado, no digas nada que Dios no te haya enviado. No corras el riesgo de estar contrariando la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ven que tú vas a repartir la tierra por heredad. Fue lo que dijo Dios a Josué. Y el Señor te dice hoy: levántate y ve. Entonces levántate y ve, hazlo. Sí, a nuestro Señor Jesucristo lo llamaban Rabí en Juan capítulo 1 y en el capítulo 3, cuando se le presenta Nicodemo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y Rabí era un maestro reconocido. 1:38 nos dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Luego él les dijo: venid y ve. A Jesús lo llamaban Rabí, lo llamaban maestro. También ha sido llamado el gran apóstol de nuestra profesión. En el libro de Hebreos capítulo 3 nos habla del gran apóstol de nuestra profesión, para que estemos con él.
para que le sigamos. He designado profeta, es designado el gran profeta, el gran siervo de Dios, el gran apóstol. Y a él se le reconocía como maestro, no porque tuviese títulos académicos o preparación formal, sino por la calidad de su enseñanza, como también lo dijo él mismo, que era profeta. El mismo Señor Jesucristo se designó, es decir, se designó no porque él fue designado por Dios, se nombró él mismo. Él dijo que era profeta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Y a causa de la incredulidad, fue a causa de la incredulidad de ellos. Esto está en Mateo 13, les leí del 55 al 58. No hay profeta. Jesús no lo aceptaron. El profeta no tiene honra en su propia casa, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aún sus hermanos no creían en él. Léete Juan capítulo 7. Como vinieron los profetas del Antiguo Testamento, vino él con un mensaje de Dios. Él vino no a hablar por su propia cuenta. Lo hemos visto que en Juan capítulo 8, verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído a él y esto hablo al mundo. El Señor dice que vino de parte de Dios, fue enviado por Dios, lo envió el verdadero y lo que él habló fue lo que el verdadero le dijo que hablara. En el capítulo 12, versículo 49 del mismo Juan, nos dice también la Escritura: porque yo no he venido por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, certificado como profeta, comprobadas sus profecías, las que tenía que cumplirse, las primeras, Él vino y habló en el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál era el método de nuestro Señor Jesucristo como profeta? Como método utilizó la predicación. Nos dice Mateo capítulo 4, 17, que Jesucristo empezó su ministerio predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Utilizó también como método la enseñanza. En el capítulo 7 nos dice que se asombraban de su doctrina porque enseñaba, dice, y cuando terminó Jesús, terminando el sermón del monte, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Jesucristo se dedicó a la predicación y la enseñanza. ¿Y qué es un profeta? Aquel que habla palabra de Dios. Hemos visto que puede ser pasada, puede ser presente o puede ser futura, de modo que el profeta, la profecía no tiene que ser siempre predictiva. Utilizó mucho las ilustraciones, como la metáfora o el lenguaje, que es un lenguaje figurado, una figura gramatical, que nos habla de un lenguaje figurado para referirse a alguien como a algo, o a alguien, como cuando se dice la flor de la vida para referirse a la juventud. Eso es una metáfora, y lo ilustró también a través de parábolas. Y una parábola es una historia corta que puede ser real o ficticia para dar una enseñanza moral o espiritual de manera comparativa. Utilizaba mucho también las preguntas y nos dice que ese fue uno de los métodos que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Estaba con sus discípulos y les
utilizando las preguntas, les dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesucristo utilizaba este método de interrogar y de preguntar a ver qué estaban diciendo para darles unas enseñanzas bien especiales. En el capítulo 22 de Mateo también nos vemos cómo los dejaba desconcertados. Capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, allí antes le preguntó a los discípulos, ahora le pregunta a los fariseos, y la pregunta fue: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía. Nadie podía responderles palabras, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Querían interrogarlo para hacerlo caer, pero mi Señor, con su gran sabiduría e inteligencia, los dejaba perplejos. Él enseñaba como quien tiene autoridad, y lo vimos también allí en Mateo, lo dice también Marcos. Él dejaba asombrada a toda la audiencia y decían: oh Dios, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Hay una gran dificultad para entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una razón bien especial. Jesús vivió en tres diferentes aspectos del programa de Dios, que fueron la ley, la iglesia y el reino. Jesús se refirió a estos tres aspectos, que son aspectos diferentes del programa de Dios. Dios trató de una manera con el pueblo de Israel, está tratando con la iglesia, ha puesto a Israel a un lado, aunque muchos dicen que no hay un programa para la iglesia y otro para Israel, que el programa es el mismo. La salvación para todos es por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, indiscutiblemente, pero por la incredulidad Israel ha sido puesto a un lado, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 11. A causa de la incredulidad ha sido puesto a un lado. Lee por favor el capítulo 11. Y después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, dice Romanos 11:25. Y le habló acerca de la ley, habló acerca de la iglesia y habló acerca del reino de Dios. Y estas enseñanzas hay que mantenerlas muy cuidadosamente, haciendo distinción y sin confusión, que no nos confundan las enseñanzas que dio para uno y para otro. Cuando tú lees en las Sagradas Escrituras, pongamos, cuando lees el Apocalipsis, tienes que mirar si ese hecho ya ocurrió o está por ocurrir o está ocurriendo, si ocurre en el cielo o si ocurre en la tierra. Hay que hacer un estudio analítico detenido, con mucha oración y la guianza del Espíritu Santo, y con mucho estudio responsable y sistemático. Hay tres grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo como profeta de Dios, y en esos tres grandes sermones, que son el sermón del monte, el sermón de la montaña o el sermón del monte le llaman. Hay otro que es similar en cuanto a la designación, pero es el sermón del monte de los olivos, y el tercero es el sermón en el aposento alto. Tres sermones donde enseña cosas diferentes, habiendo grandes enseñanzas y grandes parábolas. En el sermón de el monte, que está enseñado en los capítulos 5, 6 y 7 de nuestro Señor Jesucristo, nos da unas grandes y maravillosas enseñanzas. En el sermón del monte de los olivos nos enseña los acontecimientos finales
y las señales del regreso son las que estamos viviendo ahora en este momento. Y por último, el sermón del aposento alto, vamos a mirar brevemente hasta donde nos alcance. Hay también unas enseñanzas maravillosas en sus parábolas. Pongamos el capítulo 13 de Mateo, se dedica a enseñar acerca de 7 parábolas del reino de Dios, las parábolas del reino, y hay todo un derrotero desde cómo se inicia con el sembrador que salió a sembrar, con la parábola del trigo y la cizaña, y con la parábola del crecimiento de la iglesia, del ataque de la iglesia, y finalmente en los últimos tiempos con las parábolas del tesoro, de la gran perla, y la parábola final de la red, donde es el tiempo de la cosecha. Parábolas que vamos a estudiar, porque he adelantado unos estudios especiales sobre las parábolas, pero ya los miraremos. En este Sermón del Monte es uno de los grandes sermones éticos en toda la Sagrada Escritura, bien detallado y completo. Algunos afirman que expone el camino de la salvación, pero sería muy difícil concluir esto porque sería enseñar la salvación por obras. El sermón empieza describiendo a los bienaventurados y termina describiendo a los arruinados. Empieza Bienaventurados capítulo 5 y al final termina diciendo que los que siembran sobre la arena será grande su ruina. Es la última enseñanza en el sermón. Las primeras son las bienaventuranzas, que son llamadas las llaves del reino por muchos. Sí, es un llamado al arrepentimiento y una enseñanza para los que quieran entrar en el reino de Dios. Nos habla sobre la necesidad de un cambio interior que comprende una transformación total, que aunque allí no lo menciona, lo hará más adelante, sobre la necesidad del Espíritu Santo para obrar en ese cambio, como lo dice en San Juan capítulo 38-39, que Jesús, puesto en pie, alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, porque aún Jesucristo no había sido sacrificado. Jesucristo no había sido sacrificado y no había sido glorificado, de manera que el Espíritu Santo todavía no podía venir. Pero en la transformación de que nos habla tiene que operar siempre a través del Espíritu Santo. No hay transformación. Esto dijo del Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Para esa transformación interior de la que nos habla el Sermón del Monte se necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible. Entonces hemos visto que se inaugura con las llaves del reino, llamadas las bienaventuranzas, como lo dice la Reina Valera, bienaventuranzas. Dios habla hoy, dice, la verdadera dicha del hombre. Y la versión de la Biblia hispanoamericana dice la auténtica felicidad. Al ser humano le han vendido la idea de que estamos aquí para ser felices, pero han desconocido, número uno, que estamos aquí para adorar y glorificar a Dios. Número dos, que la felicidad es una consecuencia de buscar y estar en intimidad con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Y número tres, el ser humano está buscando la felicidad donde no es y como no es. La verdadera felicidad son las llaves del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza e insuficiencia espiritual. Los que se creen autosuficientes son los arruinados. El hombre busca donde no debe, donde no puede, allí no la encontrará. Esas son las llaves del reino de Dios y son pautas del comportamiento dadas en un contexto de gracia, porque Jesús es la gran manifestación de la gracia de Dios. Él nos habla porque Jesucristo nos nace bajo la ley. Llegado el cumplimiento de los tiempos, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley
para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, y nos dio por gracia la bondad de ser hechos hijos de Dios. La gracia, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Este sermón es verdaderamente la preparación para el reino futuro. Para vivirlas plenamente se necesita el establecimiento del reino futuro, porque y que venga lo perfecto, que nuestro cuerpo sea transformado, pero sí vamos en una situación de progreso desde que llega Jesucristo a nuestro corazón, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18 y como dice Colosenses 3:10, que nos vamos renovando en la imagen del que nos creó hasta el conocimiento pleno, porque en Colosenses 2:3 nos dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros y los secretos de la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque mientras estemos confinados en este cuerpo, este es un cuerpo de pecado, un cuerpo de humillación, un cuerpo de muerte, como lo llama el apóstol San Pablo. Cuerpo de pecado, Romanos 6, cuerpo de humillación, Filipenses 3:20, y cuerpo de muerte, Romanos capítulo 7. El sermón del Monte de los Olivos está dado en Mateo capítulo 24 y 25. Al final de los días de su carne, Jesús vio el rechazo de los líderes, del rechazo del reino por parte de los líderes, y les habló de su próximo programa. Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando les habla de la pregunta que le dice: ¿quiénes dicen, qué dice la gente que quién es el Hijo del Hombre? Y ellos les dicen, pues uno de los profetas, pero Jesús les dice: ¿y ustedes qué dicen, quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: bienaventurado Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no es la roca sobre la que está cimentada la iglesia. La roca es Jesucristo, Romanos 10:4 y 1 Corintios 10:4, perdón. La roca es la confesión de Pedro, y es la confesión: todo el que diga tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hace parte de esa roca, cimentándose sobre la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese era el programa que estaba por instalar nuestro Señor Jesucristo después de su partida con la venida del Espíritu Santo. Enseña el Sermón del Monte las señales de su regreso, las señales que anteceden a su regreso, el juicio a las naciones y el castigo eterno, y nos habla de la entrada al reino, cuando en ese juicio se sienta en Mateo 25:31, instala su tribunal de gloria y hace el juicio de las naciones y separa a las cabritas y las ovejas, y dice: apartaos de mí, porque tuve hambre, tuve sed, no me visitáis. ¿Cuándo lo hiciste? Apartados de mí, porque no lo hicieron. ¿Cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos mis pequeños. Y ustedes, benditos de mi Padre, vengan al reino eterno preparado para ustedes, porque tuve hambre y sed y me saciaron, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel también me visitaron, estuve desnudo y me cubrieron. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. De manera que no es salvación por obras, sino que la obra evidenció que tenían fe. Porque ¿cuál es? Le preguntan a Jesús en otra ocasión: Señor, ¿cómo podemos poner en práctica la obra de Dios? Y Él les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Y esta es la voluntad de mi Padre. La obra de Dios es creer en nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Sagrada Escritura. Miremos entonces, y la entrada al reino. Entonces Mateo 24 y 25 nos habla de esas señales finales de los tiempos, de la gran tribulación. Y el sermón en el aposento alto, dado en Juan capítulo 13 al 16, nos habla de cosas supremamente hermosas, como todas las que Él enseñó y mostró.
mostrándonos y dándonos un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento, el asunto dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el Señor Jesucristo nos da este mandamiento y es probablemente tomado de Levítico 19, 18. No os vengáis vosotros mismos, sino amaos los unos a los otros. ¿Por qué les diría Jesús que era un mandamiento nuevo? Porque probablemente no, porque estaba sin estrenar. Si Jesucristo viniera hoy, nos diría: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Porque Jesucristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él enseñó lo que no podían entender en otras ocasiones. Jesús les dijo: tengo muchas cosas que les tengo que enseñar, pero aún no pueden sobrellevarlas. Y esto era porque no habían recibido el Espíritu Santo. Nos dice en Juan 16, 12, el Espíritu Santo, como vimos ahora, no había llegado. De manera, mis amados, que hay una gran enseñanza allí sobre el Espíritu Santo, sobre el Maestro, sobre el Maestro, guía y acompañante que prometió: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, que mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con ustedes porque el Espíritu Santo estaba al lado de ellos, y morará en vosotros porque cuando venga el Espíritu Santo lo hará para vivir en el interior vuestro y haciendo de nosotros templo del Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo y nos enseña un nuevo modelo de oración. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hay que orar siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente es Jesús autenticado como profeta, por lo que ya vimos al iniciar en la introducción del tema. Es autenticado como profeta porque hemos visto cómo se cumplieron sus primeras enseñanzas. Su primera palabra se cumplió, el anuncio de su muerte se cumplió perfectamente. Hemos visto cómo se están desarrollando los acontecimientos del fin, guerras, el sermón del monte. Es el sermón para prepararnos para el reino, y el sermón del monte de los olivos, los acontecimientos finales, para que nosotros veamos cómo hay guerras, rumores de guerras, cómo hay hambre, cómo hay falsos profetas, cómo hay falsos cristos, cómo hay el desamor, cómo está siendo predicado el Evangelio en todos los rincones del mundo. Entonces vendrá el fin. El fin se acerca, mi amado. Jesucristo es la realidad, gran verdad de nuestro Dios, encarnado, hecho hombre para darnos salvación. Todo esto en la grande y más asombrosa crueldad fue tratado porque te amó y porque me amó, para que tú creas lo que el gran profeta de Dios, el más grande de todos, ha dicho: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Buscas felicidad? Búscala donde debe ser. Felices los que tienen los pobres en espíritu. Dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita a Dios. Estar necesitando a Dios, no seas autosuficiente. No podrás salir de ninguna dificultad ni de ningún problema si Cristo no te saca. Deja el orgullo a un lado y sé manso y humilde de corazón como nuestro Salvador, e inclina tu rostro allí donde estás, entrégate a Él y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas, Señor, a establecer tu reino en mi vida y que hagas de mí un vaso útil en tus manos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por hacerte hombre, Dios, sin dejar de ser Dios, por ser el perfecto hombre, el que no cometió pecado, semejante a nosotros en todo, en nuestra humanidad, pero diferente en cuanto a no pecaste. A que no pecaste. Gracias por esa salvación tan grande. Que esta palabra quede grabada en nosotros, porque tú oficiaste como gran profeta a estudiar tu palabra en lo más maravilloso, guiado por tu Santo Espíritu, Dios de la gloria.
Viniste como sacerdote también, mi buen Dios, porque en ti estuvo la víctima y estuvo el sacerdote. Gracias, Dios, porque te presentaste como sacrificio para darnos salvación. Gracias, Rey. Ahora bendice nuestras familias, nuestros hogares, suple todas nuestras necesidades, bendice nuestra nación, nuestros gobernantes, que sean del corazón tuyo, Dios de la gloria, gobernantes conforme a tu corazón. Bendice los alzados en armas, terroristas, ladrones, bandidos, narcotraficantes, prostitutas, ladrones, Señor, ateos y todos los que tienen un credo distinto. Que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor y que no hay salvación fuera de ti, mi buen Dios. Oramos sobre todas las cosas por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén y ante todo por tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.